Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera pedirles que por favor abramos la escritura en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos de los apóstoles, que debería llamarse más bien Hechos del Espíritu Santo. En el capítulo 7 de Hechos. En nuestras Biblias tiene un título esta sección, todo este capítulo tiene un solo título que dice la defensa y la muerte de Esteban. La defensa de Esteban no es propiamente la defensa que él hace de su persona contra las acusaciones que nosotros hemos visto que la Escritura nos enseña en el capítulo 6, sino más bien es la defensa de la fe. La defensa de la fe. Vemos a Esteban, un hombre que había sido escogido con 7 para un servicio en particular dentro de la iglesia del Señor. Tenían que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y escogieron a 7, uno de los cuales era Esteban. Él era de procedencia griega, ese nombre es griego, no es judío, no es un nombre semita. Y podemos ver nosotros también, por la misericordia del Señor, de que Esteban era un hermano que tenía ciertas cualidades espirituales que lo hacían sobresalir por encima de los otros 6. Cuando la Escritura habla de Esteban, nos dice de que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu. Y esta repetición que vemos acerca de la llenura del Espíritu en Esteban nos da la idea a nosotros, dentro del contexto lingüístico que manejaban los judíos, esta repetición de la llenura del Espíritu Santo, a que era un hombre que estaba completamente controlado por el Espíritu Santo. Y vimos que era también una especie de invitación para nosotros para buscar esa llenura. Esa llenura es posible, está disponible. Así como Dios concedió esa llenura hasta el tope a Esteban, también está disponible para nosotros. Esteban era predicador, además de estar sirviendo en la iglesia en la distribución de las raciones a las viudas, a los hermanos que tenían necesidad. Él era un predicador poderoso, era un predicador que, recordemos que en los tiempos de la predicación de Esteban y de los apóstoles todavía no estaba concluido el canon del Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento estaba escribiéndose, así que ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento, y a partir de las escrituras del Antiguo Testamento ellos predicaban el Evangelio. Y ahora nosotros vemos de que Esteban va a hacer defensa usando las escrituras del Antiguo Testamento, defensa de Cristo, de Jesús como el Cristo, como el Mesías, y vamos a ver de que es prácticamente una historia de la redención. Es la historia de la redención desde el tiempo de Abraham. Todo este capítulo nos relata la defensa que hace Esteban de la fe delante del concilio hasta la muerte de este hermano en la fe por la mano de ellos. Y debemos notar que este sermón que está predicando Esteban es una historia de la redención, como ya les había mencionado. Y es por ello que encontramos una división que nosotros debemos de tenerla presente para que podamos tener una exposición ordenada. Entonces vamos a considerar las siguientes divisiones. Hay una primera división en este texto, ¿no? Son 2 partes. La primera es desde el versículo 1 hasta el versículo 53, donde nosotros encontramos el discurso o la defensa o el sermón de Esteban, donde él, utilizando las escrituras,
declara pues de que Cristo era el Mesías esperado. Ese es desde el 1 hasta el 53. Luego la segunda parte, desde el versículo 54 hasta el versículo 60, nos describe a nosotros el asesinato que estas personas que estaban llenas de odio y de muchos otros pecados cometieron contra Esteban. Esa es la primera división que nosotros vemos en todo este capítulo 7. Pero hay también una segunda división. Y notamos que ya es propiamente la historia de la redención. Por ejemplo, acá nos va a hablar acerca de Abraham, desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Nos va a hablar de José, desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Luego va a hablar de Moisés, desde el versículo 17 hasta el versículo 44. Luego nos habla de David, el rey David, en 2 versículos, 45 y 46. Luego nos habla de Salomón en un solo versículo. Y en esta exposición, del versículo 48 al 50, hay una exposición que afirma que el templo de Salomón iba a ser temporal. Recordemos que una de las acusaciones que se le había hecho a Esteban era de que él, al igual que el Señor Jesús, se decía que estaba hablando blasfemias contra el templo, ¿no? Pero esta defensa nos lleva a nosotros a la conclusión de que el templo tenía pues un propósito temporal dentro de los planes del Señor. Finalmente, en el versículo de 51 al versículo 53, Esteban dice, como vamos a ver que repetidamente lo hace en su discurso, que el pueblo de Israel siempre fue infiel al Señor, siempre fue infiel al Señor. Y finalmente pues está la ejecución de una sentencia injusta desde el versículo 54 hasta el versículo 60. Esa es la división que nosotros encontramos en este capítulo 7. Y este sermón, en la exposición de cada fase de la historia de la redención, también demuestra pues la infidelidad del pueblo. Por ejemplo, en los versículos 9, en los versículos 25, versículo 27, versículo 35, versículo también del 39 al 43. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 16 y voy a leer la palabra del Señor. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y circuncidó al 8º día a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José
hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a hacer un estudio. Pues la perspectiva que nosotros vamos a ver aquí es la historia de la redención, como ya se los he dicho, ¿no? Entendemos que hay mucha riqueza histórica aquí en estos 16 versículos que hemos leído de la palabra del Señor, pero es preciso que nosotros tratemos de enfocarnos en el discurso propio de Esteban. ¿A dónde es que Esteban estaba apuntando? Y como yo les decía, esto es más que nada la historia de la redención que comienza con Abraham, cuando a Abraham se le hace pues la promesa de que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente los judíos, sino también los gentiles como nosotros. Nosotros somos el fruto de la promesa que Dios le hizo a Abraham hace miles de años y hemos podido ver cómo es que Dios cumple su promesa a través de los años, a través de los siglos, de tal manera que todos aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, cuando llegó el tiempo en el que Dios ya había establecido desde antes de los siglos, cada uno de nosotros fue salvado con poder, fuimos salvados, fuimos trasladados, como yo siempre les digo, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. El Señor rompió todo obstáculo que nosotros, estando en la carne, opusimos a Dios. El Señor rompió todo obstáculo. Entonces nosotros ahora veamos pues el versículo 1. El versículo 1 es un versículo, hermanos, que da precisamente la entrada para que Esteban comience a dar su sermón delante de los judíos, pero también es uno que nosotros, hermanos, tenemos que meditar. Es preciso que nosotros meditemos porque nos enseña a nosotros una clase de hombres que posiblemente no podemos ver ni siquiera en el mundo. Hombres que tienen en su boca el nombre de Jehová de los ejércitos, pero cuya conducta es una conducta muy vergonzosa. Es una conducta que aún creo que una persona que está sin Cristo repudiaría acciones como estas. El versículo 1 dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es esto así? Después de que el sumo sacerdote, junto con los 70 ancianos que estaban allí, habían acordado comprar testigos, construir una calumnia contra Esteban, después de que ellos se habían puesto de acuerdo para mentir en contra de Esteban, después que todo estaba arreglado para sentenciar a Esteban, este hombre sin ninguna vergüenza le pregunta a Esteban: ¿es esto así? ¿Estas acusaciones que dicen estos hombres son verdad? ¿Que acaso él no sabía que eran mentira? Por supuesto que él sabía que eran mentiras, porque él mismo había participado en elaborar todas estas mentiras. Y lo que yo veo, hermanos, es que este versículo descubre la vergüenza de los falsos religiosos de aquel tiempo y también de nuestro tiempo. Y lo que nos enseña es que el orgullo y la hipocresía no encuentran límites en aquel cuya boca está llena de todo lo que representa a Dios, pero sus corazones están llenos de odios, llenos de hipocresías, llenos de calumnias, llenos de orgullo. Y todos estos ingredientes, hermanos, que para nosotros representan algo vergonzoso, yo pues personalmente creo que es un nivel muy bajo encontrar a alguien
a una persona en el mundo que tenga estos ingredientes en su corazón. Yo sé que han habido personas así en el mundo cuando yo era mundano, pero esas personas ni siquiera estaban en mi círculo, porque aunque yo era un pecador y considero que era un gran pecador, nunca tuve yo amistad con personas así. Nunca. Yo no sé ustedes si han tenido amistad con una persona que en su corazón pueda tener odios, hipocresías, calumnias, orgullo. Es un nivel muy bajo para un ser humano, pero lo encontramos todo esto no solamente en el líder de ese concilio, sino también en los 70 hombres que estaban allí. Y eran hombres que hacían cultos al Señor. Eran hombres que cantaban salmos al Señor. Eso es lo que lo hace todavía, hermano, más repugnante. Todos estos ingredientes estaban pues en el corazón de ese hombre. Y es un gran descaro, como yo les digo, después que ellos habían hecho el complot para matar a Esteban, después que habían comprado falsos testigos, ahora el líder de esa cofradía de cuervos religiosos, hipócritamente le dan a Esteban el derecho a defenderse. Es algo que no tiene, porque en realidad eso no es ningún derecho de defensa. Ellos ya tenían una sentencia contra Esteban. Y le pregunta, ¿es esto así? ¿Lo que dicen estos hombres es así? O dicho de otra manera, ¿es cierto lo que estos hombres han dicho que tú haces? Eso es lo que le está preguntando. Él compró a los testigos falsos, pero a Esteban le pregunta, ¿es cierto lo que ellos hablan de ti? Por supuesto que estos hombres, este hombre sabía que eran mentiras, que había comprado con su dinero, con su favor. No lo sabemos. Pero ¿y por qué hizo esa pregunta? ¿Por qué mejor no se calló, no guardó silencio? Y le dijo, bueno, defiéndete. ¿Por qué pregunta así? Bueno, yo creo, hermano, es porque, como se dice, ¿no? El teatro religioso debe continuar. Las apariencias deben mantenerse. La falsa justicia debe exhibirse, porque ellos tenían que exhibirse de esa manera. Y lo que nos enseña este versículo, hermanos, es que no todo es lo que parece. No todo es lo que parece, y no todo aquel que parece un siervo del Señor lo es en realidad. Por ejemplo, cuando el Señor manda a Moisés a reunir 70 ancianos de ese pueblo, porque yo estaba recordándome, el concilio tenía 70 hombres, y había uno que era el sumo sacerdote, que era el voto dirimente cuando tenía que votar la asamblea. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento las palabras del Señor también, que le dice a Moisés, de convocar a 70 ancianos, igual como en ese concilio habían 70 ancianos, para darles de su espíritu a cada uno de ellos. Mire, Números capítulo 11, versículos 16 y 17 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Así es como comienza, hermanos, este concilio de 70 ancianos en el pueblo de Israel. Y a través de los años y de los años y de los años, aquellos 70 hombres que habían tenido del espíritu del Señor, que el Señor había repartido de Moisés también a cada uno de ellos, ahora nos encontramos con 70 ancianos también, pero no tenían el espíritu de Dios. Ellos tenían el espíritu de Satanás, ellos tenían el espíritu del demonio. Y esto nos enseña cómo es
Es posible, hermanos, que aún la religión verdadera pueda declinar, pueda entrar en un declive hasta el punto en que sus líderes religiosos no tienen absolutamente nada que ver con Dios, espiritualmente hablando. Aunque efectivamente ellos pues hablaban en el nombre del Dios de Abraham, en el nombre del Dios de Isaac y de Jacob, pero no tenían nada. No tenían absolutamente nada de lo que tenían esos 70 ancianos cuando fueron convocados por primera vez. Absolutamente nada. Por eso es que no todo es lo que parece. Y debemos aprender pues muchas lecciones de ese punto, porque tal vez esos 70 ancianos hayan hecho creer al pueblo de que así como en el tiempo de Moisés fueron escogidos ellos por Dios, es aquellos 70 ancianos, y que aquellos 70 ancianos estaban llenos del Espíritu del Señor, ellos también pueden haberle hecho creer al pueblo que ellos eran iguales, tenían la misma condición espiritual, tenían el mismo Espíritu Santo. Pero eso no era así, no era así. Y nos enseña pues que son muchos los que se ponen en los lugares de autoridad sin tener autoridad. Y Esteban, a pesar de todo eso, se sometía al Señor. ¿Por qué? Porque recordemos que Pablo nos dice en Romanos 13 que debemos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Cristo se sometió a Pilato y Esteban se está sometiendo a este concilio que no tenía absolutamente nada de Dios, nada del Espíritu Santo. El sermón de Esteban comienza relatando la manera en que fue llamado a Abraham para salir de su tierra, para salir de su parentela hacia una tierra que no conocía él dónde quedaría. Pero también vemos que termina en el versículo 8 trayendo a nuestra memoria el pacto que Dios hace con él. Y yo quisiera que nosotros nos enfoquemos un poquito en ese pacto, el pacto de la circuncisión que dice aquí. Bueno, la primera pregunta que tal vez debemos hacer en nuestro estudio es: ¿quién era el que hizo ese llamado a Abraham? ¿Quién era el que llamó a Abraham? Esteban trae su identidad a lo largo de su defensa, que más bien no era una defensa, sino era una acusación para estos hombres que se habían colocado en autoridad en el nombre de Dios. Y dentro de este discurso nosotros podemos encontrar la identidad de aquel que le llama a Abraham a salir de su tierra. En Hechos 7:30 dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Aquí habla de Moisés, del llamamiento de Moisés. Y mire cómo dice: un ángel se le apareció. Y es importante que nosotros notemos esa palabra, un ángel. Y dice que se le apareció en la llama de fuego, en una zarza. Y mire cómo dice el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Es decir, hermanos, el mismo ángel del Señor que se apareció a Moisés en esa zarza que ardía y que no se consumía, es el mismo ángel que habló con nuestros padres, dice Esteban. O sea, ese ángel es quien habló con Abraham. Ese ángel es quien le dijo a Abraham que salga de su parentela, que deje su familia, que abandone su tierra. Era el ángel del Señor. Hermanos, ¿y quién es el ángel del Señor? Aquí nosotros vamos a hablar un poquito también para aprender acerca de lo que es lo que la Escritura enseña cuando dice el ángel del Señor. Hermanos, el ángel del Señor que habló con Abraham
y que también habló con Moisés era el Señor Jesús. Aquí se trata de la segunda persona de la Trinidad. Aquí se habla de la persona hecha carne, quien es Cristo, Jesucristo, el Señor. El ángel del Señor es una teofanía, es una visión, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo voy a leer la definición del ángel de Jehová del diccionario bíblico Lockward. Y él tiene la siguiente definición y comienzo a leer. Ángel de Jehová. En varios pasajes del Antiguo Testamento se produce un extraño fenómeno en el cual aparece un ser espiritual llamado con este nombre, que al hablar o en la narrativa se identifica con Dios mismo. Por ejemplo, el ángel de Jehová se apareció a Moisés en la zarza, Éxodo capítulo 3, versículo 2. Pero sucede que luego se dice que es Dios quien lo llama de en medio de la zarza. Mire, es Dios quien lo llama de en medio de la zarza. O sea, el ángel de Jehová es Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Este fenómeno se produce en otros casos, como el de Agar en Génesis 16, versículos del 7 al 14. Abraham y los 3 visitantes, Génesis 18, versículos del 1 al 33. Abraham en el monte Moriah, Génesis 22, del 1 al 18, etc. Esta identificación del ángel de Jehová con el mismo Jehová conduce a la interpretación aceptada por la mayoría de que se trata de una manifestación de Dios en forma visible o audible al ser humano, como el papel de revelar a Dios es exclusivo del Señor Jesús, Mateo 11, 27, primera de Timoteo 6, 16, se deduce que estos casos especiales son apariciones o teofanías del Hijo de Dios. Cuando usted lea en la Biblia el ángel de Jehová, usted tiene que entender, es Cristo, es el Señor Jesús, teofanía, es Cristo, una visión que Él hace en forma humana. Siempre recuerdes esto, porque esto está dentro de la teología, esto es parte de la interpretación bíblica también, cuando usted lea el ángel de Jehová. Yo les decía que quería que viéramos un poco lo que era el pacto de Dios con Abraham. Debe ser considerado en nuestro estudio. Y yo quisiera que vayamos al versículo 8 ahí del capítulo 7. Y dice la Escritura, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí nosotros vemos que la Escritura habla de que el pacto que hizo Dios con Abraham tiene un nombre. Es el pacto de la circuncisión. La Escritura misma lo dice así, el pacto de la circuncisión. Y por medio de este pacto nosotros vemos, creo que ya lo hemos estudiado también anteriormente, de que el Señor Dios le promete a Abraham 3 cosas principales. Primero, le promete a él una tierra. Luego le dice la segunda promesa, que esa tierra será habitada por un pueblo. Y la tercera promesa es que serán gobernados por sus propios reyes y que ese pueblo va a salir de la simiente de Abraham. Esas son las 3 promesas terrenales que nosotros encontramos que el Señor le hace a Abraham en el libro de Génesis. Génesis 12, Génesis 17, nosotros vamos a encontrar estas 3 promesas. Y la señal de todas estas promesas materiales, ¿cuál fue? Fue la circuncisión, que distinguía a la descendencia de Abraham como los herederos de esas promesas. ¿Por qué se circuncidaba en el tiempo de Abraham? La Escritura nos lo enseña, no de una forma de definición, pero podemos llegar a ese concepto de que la circuncisión distinguía a la descendencia de Abraham como los herederos de esas promesas. Todos aquellos que eran circuncidados iban a heredar la tierra prometida, iban a ser un pueblo, como las estrellas no se pueden contar, así también iba a ser ese pueblo. Como la arena del mar no se puede contar, así también iba a ser ese pueblo. Y de ese pueblo también iban a salir reyes,
como nosotros después hemos visto, ¿no?, a través del Antiguo Testamento. Eran promesas nacionales dadas a un pueblo específico que se identificaba por la circuncisión en la carne. Es eso. Esas promesas eran para un pueblo que se identificaba por medio de la circuncisión que se había hecho en la carne. Pero también cuando leemos nosotros las Escrituras, en el Nuevo Testamento nos enseñan también de que en Abraham habían dos pactos. En Abraham habían dos pactos. Uno con promesas terrenales, es decir, una patria terrenal, un pueblo terrenal, reyes terrenales, pero por otro lado tenemos las promesas espirituales. Las promesas espirituales, que es en Abraham también, es una patria celestial, un pueblo espiritual con un rey de nuestras almas. Eso, hermano, es lo que nosotros encontramos cuando el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, o es la analogía de la Escritura. Cuando hablamos del pacto de Abraham, o cuando leemos del pacto abrahámico en el Nuevo Testamento, reconocemos que existen estas dos clases de promesas. Unas promesas terrenales, pero también hay promesas espirituales. Unas promesas que eran temporales y unas promesas que eran eternas. Ya lo hemos visto. El Señor, en cierta oportunidad, mientras estaba confrontando la fe, porque todo esto tiene que ver con la fe, y vamos a ver la relación, cuando estaba confrontando la fe de un grupo de judíos que habían creído en Él, Él les dijo en Juan 8:39, si usted abre allí, mire, Juan 8:39 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es algo tremendo, hermanos, cuando leemos un pasaje como este. Y yo le pregunto a estos hombres a quienes el Señor cuestiona que sean descendencia de Abraham, ¿habían sido ellos circuncidados? ¿Usted cree que estos judíos, fariseos, que habían creído en el Señor Jesús, eran circuncidados? Por supuesto que eran circuncidados. ¿No eran ellos hebreos descendientes de Abraham? Por supuesto que eran hebreos descendientes de Abraham. Pero entonces el Señor Jesús, ¿por qué los cuestiona y le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham? Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y es evidente, hermanos, que aquí el Señor también hace una diferencia. Una diferencia entre la descendencia natural de Abraham y una descendencia espiritual de Abraham. Por eso es que el Señor le dice a ellos, si ustedes fuesen hijos, descendientes, si ustedes fueran del linaje de Abraham, harían las obras de Abraham. Bueno, aquí el Señor pues hace esa diferencia entre el pacto con promesas terrenales y el pacto con promesas espirituales. El pacto terrenal tenía una señal para identificar a los miembros de ese pacto. ¿Y cuál era? La circuncisión en la carne. Mientras que el pacto espiritual tenía una señal para identificar a los miembros de ese pacto. ¿Y cuál es esa señal, hermanos? Acuérdense, el judío, el hebreo tenía una señal de las promesas materiales, las promesas terrenales, que era la circuncisión en los varones, en la carne.
¿Y cuál es la señal de aquellos que son herederos de las promesas espirituales y eternas? La Biblia nos dice que es la circuncisión, pero de la carne, no, es la circuncisión del corazón. Es la circuncisión del corazón. Por eso es que la Escritura dice en Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión en las del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Usted es judío? De acuerdo a este pasaje, ¿usted sería judío o no es judío? ¿Usted es judío de acuerdo a este pasaje de Romanos 2? ¿Las mujeres son judías de acuerdo a este pasaje de Romanos 2 que hemos leído? ¿Seré yo un judío? Por supuesto que soy judío. Yo creo que sí, yo soy judío. ¿Por qué? Porque tengo la circuncisión en el corazón, que es la marca de las promesas eternas que Dios hace a Abraham. Es algo tremendo, porque en Abraham hay dos promesas. En Abraham hay dos promesas: material, temporal, espiritual y eterna. Y nosotros encontramos aquí, hermanos, que el llamamiento que Dios hace a Abraham es la sombra del llamamiento irresistible que Cristo hace a todos los que le pertenecen. Es un llamamiento para salvación, pero también es un llamamiento para obediencia, puesto que no podemos ver nosotros los corazones, sí podemos ver los frutos en aquellos quienes reclaman ser el pueblo de Dios. ¿Y por qué comento esto? Porque nadie puede ver el corazón de nadie. Yo no puedo saber si el corazón de nosotros está verdaderamente, de todos nosotros está verdaderamente circuncidado. Ustedes no pueden saber tampoco si es que mi corazón está verdaderamente circuncidado. Entonces, ¿cómo es que nosotros haríamos? ¿Acaso Dios ha dejado en su palabra un espacio en blanco como para que nosotros no podamos saber si es que hemos sido nosotros mismos circuncidados o si otras personas han sido también circuncidadas en el corazón? Por supuesto que sí. Y vemos aquí en este llamamiento que Dios está haciendo a Abraham la sombra del llamamiento que también hace Dios a todos los suyos para salvación, pero también para la obediencia. Porque no podemos separar ese llamamiento. La Biblia no lo separa. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos, acá habla de la elección, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Y para qué? Para obedecer. Escogidos, claro, uno es escogido, pero después es llamado también. Y hemos sido escogidos para obedecer. Por eso es que el Señor dice, el que es de Dios, la voz de Dios oye. El Señor dice también en Juan 10, ellos oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen, mueven sus patitas, lo siguen, están detrás del Señor, lo imitan. En su obediencia pasiva, lo imitan en su obediencia activa. Y Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces ese llamamiento, así como vemos que ahora Esteban habla de un llamamiento, de un mandamiento a Abraham, también la Escritura nos enseña que eso era una sombra del llamamiento para nosotros, porque no es posible vivir en santificación si no vivimos en obediencia a lo que Dios manda a los suyos. Y Dios nos llama para obedecer. Nos llama para obedecer. El llamamiento a Abraham era un llamamiento irresistible para dejar la casa de su padre. Era un llamado para dejar a los de su familia. Hermanos, la familia de Abraham estaba
en un estado adámico. ¿Ya? O sea, ellos estaban muertos en delitos y pecados. Ellos no tenían la gracia de Dios, la gracia salvífica. De esa familia nosotros observamos de que Dios soberanamente escoge a Abraham y le dice: sal de allí, sal de esa familia, sal de esa casa, sal de esa parentela, sepárate de aquellos que tienen naturaleza caída y que están en enemistad contra Dios. En enemistad, porque la Escritura dice eso. Las personas que no han recibido la gracia del Señor son enemigos de Dios. La carne es enemistad, dice la Biblia. Y este llamamiento de dejar a su padre, a su madre, a sus tíos, a sus primos, nosotros lo encontramos también cuando Cristo dice de que aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a su familia, a sus amigos, no es digno de mí. Es decir, el primer amor debe ser siempre para el Señor. Nuestro corazón debe estar dedicado a Cristo para obedecerle a Él. Eso es lo que la Escritura enseña. Mire cómo dice el Salmo 45. Y la palabra del Señor, hermanos, es maravillosa, es tremenda. Salmo 45, versículos 10 y 11, dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Acaso no es esto lo mismo que Dios le había dicho a Abraham? ¿No es esto lo que el salmista expresa? Que es precisamente el corazón que todo creyente debe tener en su corazón. Mi primer amor es Dios. Y todo aquello que sea un obstáculo entre ese amor que yo le tengo a esa persona, debo quitarla de en medio. Porque si no puedo quitar a alguien del medio de ese amor, yo no voy a poder obedecer cuando Dios me dice que ame al Señor mi Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi vida. No voy a poder hacerlo cuando hay algo que está en medio de ese amor. También la Escritura nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 10, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí está hablando de ese pacto espiritual que Dios hace con Abraham, que es distinto de ese pacto terrenal. Las promesas terrenales son diferentes a las promesas espirituales. ¿Qué es lo que le promete Dios a Abraham en lo terrenal? Le promete una tierra, pero Hebreos en el versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es algo tremendo. Nosotros vemos que la Escritura nos dice de que Dios le dice a Abraham: sal de esta tierra de tu parentela y anda a una tierra que yo te mostraré. Pero Abraham no estaba pensando en Canaán. La fe de Abraham no le decía: bueno, yo voy a entrar a la tierra y ahí entré al cielo. No. Abraham tenía en su corazón y en su mente las promesas espirituales de Dios. Él salió, él abandonó su familia, él obedeció a Dios cuando lo llamó, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Jerusalén de lo alto, la Jerusalén del cielo. El cielo eterno, la gloria de Dios. Pero todo esto que nosotros encontramos en este discurso de Esteban aquí en Hechos 7 tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe. Y es sorprendente, hermanos, ver la interpretación del Antiguo Testamento
por medio de la revelación que Cristo hace. Esteban resalta la fe de Abraham. Resalta la fe de Abraham, quien creyó todo lo que el Señor le había dicho y que fuera cumplido cientos de años después de su muerte. Esas promesas, hermanos, fueron cumplidas cientos de años después de la muerte de Abraham. Y Romanos 4:18 dice, él, o sea, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó, pero él no lo vio. Y dice que él creyó esperanza contra esperanza. Hermanos, él era un hombre viejo. Su mujer ya no podía tener hijos, ya no tenía el ciclo que tienen todas las mujeres. Y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Eso es creer esperanza contra esperanza. Eso es creer aún cuando todos los que nos rodean prácticamente nos indican que es imposible que Dios pueda hacer algo. No, hermanos, Dios va a hacer algo. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Aunque nuestros ojos nos puedan decir, wow, esto de aquí es matemáticamente imposible. No, hermanos, no hay matemáticas aquí. Wow, las probabilidades de que esto suceda no puede acontecer. No, hermanos, sí va a acontecer. Así como ese hombre viejo y esa mujer vieja llegaron a tener un hijo en su vejez y Dios fue glorificado y fue el hijo de la promesa. Así también nosotros debemos de tener esa misma fe de Abraham. Y teniendo esa misma fe de Abraham, debemos hacer las obras que Abraham hizo. Creyó y obedeció. Él nunca cuestionó al Señor. Él tuvo la fe de un niño. A ver, dígale usted a su hijito, ven por aquí, dame la mano. Y él le va a seguir, aunque usted camine hasta el filo de un edificio de 50 pisos, su hijo le va a seguir porque él confía en lo que usted le dice. Cuando su hijo tenga 25 años, no. Hey, ¿qué me llevas al filo? Hey, espérate. Pero mientras un niño es niño, le va a creer. Va a ir con usted, le va a acompañar, le va a obedecer, va a mover su pie, no va a hacer resistencia. Va a creer todo lo que usted le dice. Y así nosotros debemos ser. Debemos ser como niños para entrar en el cielo. Debemos tener esa fe que Abraham tuvo, hermanos. Yo no sé cuál es el problema que nosotros podamos estar atravesando, pero debemos confiar en la palabra del Señor. No nos debe importar lo que los médicos digan. Debemos creer lo que Dios dice. No nos debe importar lo que digan los bancos. Debemos creer lo que Dios dice. No nos debe importar que quizás hay poco trabajo en Perú. No, debemos creer lo que Dios dice. Tenemos un Dios que está por encima de todo eso. Yo les decía, Abraham no vio el cumplimiento de todo lo que Dios le había prometido. No, Abraham no lo vio. Isaac lo vio, tampoco lo vio. Jacob lo vio, tampoco lo vio. José lo vio, tampoco lo vio. Pero la circuncisión se practicó entre ellos. A pesar que ninguno de ellos había visto nada de lo que Dios había prometido a Abraham, ellos continuaron circuncidándose. Porque ellos iban a heredar un día todo lo que Dios había hablado. Iban a recibir esas promesas materiales, esas promesas terrenales que Dios había prometido. Por eso es que aún ellos en una fe contagiosa tal vez, o una fe en tradición, ellos continuaron circuncidándose y circuncidándose. Cada padre circuncidaba a cada hijo. Abraham, como dice aquí la Escritura, en el versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. Y le circuncidó porque dijo, tú eres el que va a recibir las promesas de Dios. Isaac a sus hijos, a Jacob y a Esaú, los circuncidó porque le dijo, ustedes van a recibir un día las promesas que Dios hizo a su abuelo. Y ellos a su vez circuncidaron a sus hijos y circuncidaron a sus hijos
con la esperanza puesta, con esa fe que Abraham había comenzado. Pero la fe de los patriarcas no estaba puesta en la circuncisión, y ese es el punto que yo quisiera llegar. Ellos no tenían fe en la circuncisión, ellos tenían fe puesta en Cristo. Aquellos que circuncidaban y espiritualmente miraban al Señor, ellos tenían la fe en Cristo, no la fe puesta en la circuncisión. ¿Y cómo sabemos eso? Porque mire, en Juan capítulo 8, versículo 56, el Señor dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Miren, hermanos, Abraham no estaba pensando en ver la tierra. Abraham no decía: quiero ver esa multitud, quiero ver esa descendencia como la arena del mar, quiero ver, mis ojos quieren ver. Sí, estos ojos carnales, ¿no? A veces quieren ver. Abraham no dijo: quiero ver esos reyes que Dios me ha prometido, quiero verlo ahora. No. Abraham no estaba buscando ver eso. Abraham estaba buscando ver a Cristo, al que le hizo esa promesa, al que le hizo esa promesa. Y es algo tremendo, hermanos. Él quería ver a su Señor, quería ver a ese ángel de Jehová que se había presentado delante de él. Abraham se enamoró de él, puso todos sus sentimientos en Dios, puso todo su corazón en Cristo. Bueno, posiblemente Abraham debe haberse quedado impactado mientras lo miraba y escuchaba todas las cosas, pero yo pienso que él estaba más maravillado de poder verlo que de todo lo que salía de la boca del Señor, las promesas, ¿no? Y así nosotros también hemos visto al Señor por los ojos de la fe. Hemos visto al Señor en el momento en que Él nos salva. Hemos visto al Señor, porque es imposible la salvación si es que no vemos al Salvador para correr a Él. Hebreos 11, versículos 18-21, pues dice de esta manera, dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hermanos, todos ellos bendijeron por fe. Todos ellos bendijeron por una esperanza que iba a llegar. Esa fue la bendición que vemos aquí en la Escritura. Bendijeron por fe, vivieron por esa fe y murieron en esa fe también, sin haber recibido lo prometido, dice la Escritura. Hermanos, este discurso de Esteban es una defensa de la salvación por gracia, por medio de la fe. Y la señal del pacto de gracia, de estar en el nuevo pacto, de estar en Cristo, es la circuncisión del corazón. Y no solamente cuando hablamos de la circuncisión del corazón, ahora en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, es que recién Dios revela, y eso como que hubiese estado escondido en el Antiguo Testamento, como si verdaderamente la salvación era por obras a la ley mosaica. No, hermanos, no. Aún en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la salvación por gracia, por medio de la fe. Encontramos la justificación del hombre pecador delante de Dios por medio de la fe. Una fe que miraba hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo. Así como nosotros por fe miramos al pasado, a esa cruz. No. En el Antiguo Testamento también se habla de esa señal. Dice en Deuteronomio 36: y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor ya hablaba de esa circuncisión del corazón en el Antiguo Testamento. Pablo la cita en el capítulo 2 de su epístola a los Romanos.
Y con esto nos enseña que la salvación siempre fue así, hermanos, por gracia, por medio de la fe. Solamente un corazón circuncidado es capaz de amar a Dios. Por eso es que vemos esta demanda de Dios aquí en el Antiguo Testamento. Solamente un corazón circuncidado es capaz de obedecer a Dios de una manera voluntaria y verdadera. Solamente un corazón circuncidado puede amar a Dios con toda el alma. Solamente un corazón circuncidado puede amar a Dios con todas sus fuerzas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos nosotros? Pues hermanos, que este estudio sea meditado en nuestros corazones y que nos ayude el Señor a escudriñar cuál es el estado espiritual de nuestras almas. Vamos a orar.